Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo un caso de estos también escalofriantes que no sabes muy bien si... no sé. Eh, el caso es que como mínimo se te ponen los pelos como escarpias de la capacidad que tienen algunos personajes de cometer las mayores atrocidades posibles, ¿no? Bueno, ya hemos visto que en todos los casos la verdad es que de una manera o de otra todos estos tipos pues son malvados, pero luego hay, ya os digo, casos especialmente concretos que jolín, son inconcebibles a todas. Entonces, bueno, tampoco me quiero enrollar mucho porque este es un caso relativamente largo, más que nada porque creo que es muy importante determinar lo que este señor le hizo a sus víctimas. Entonces, claro, como eso se extiende bastante, voy a comentaros previamente pues, que estamos ante el falso monje Shaolin, que es el nombre con el que se conoce a los delitos cometidos por este individuo, Juan Carlos Aguilar, en Bilbao entre mayo y junio de 2013. Básicamente nació en Baracaldo en el 65 en una familia de 5 hijos, cuyos padres habían sido pastores, y digamos que lo más destacable es que su pasión por las artes marciales le vino de su hermano mayor, José Luis, a temprana edad de 10 años. El gimnasio donde se cometerían los maltratos y asesinatos de Jenny y Maureen, que fueron sus dos víctimas conocidas, lo fundarían ambos, él y el hermano, hasta que en el 92 su hermano moría al ser seccionado en dos por un montacargas. Parece ser que él tuvo bastante que ver en esta muerte porque, según comentó en alguna ocasión a su mujer y demás, pues había sido brutalmente maltratado cuando era niño por su hermano. Entonces, después de esto, decidió viajar a China y a la vuelta, pues es cuando empieza a asegurar que se había convertido en el único monje Shaolin occidental, que, bueno, básicamente después, años después, se conocería que era mentira, ya que hacía más de 300 años que estos monjes habían dejado de existir en el país asiático, y además el tío se prodigó en programas de televisión, nada más y nada menos que en redes, el 24 de diciembre de 2001, que como sabréis estaba presentado por Eduardo Ponset. En el 2003 reabre el gimnasio y lo convierte en, entre comillas, monasterio budista Océano de la Tranquilidad, junto a su esposa y un discípulo, que pasaría a ser su socio. Un año después, su socio abandonaría el proyecto porque sería, y su mujer además le pediría el divorcio, lo que básicamente le dejó una amplia libertad para poder desarrollar los delitos que cometería después, además de maltratos y abusos de decenas de sus discípulos y discípulas. Bueno, pues como sabéis, a mí me gusta siempre empezar por el final. Voy a intentar, ya os digo, ser lo más breve posible dentro de lo que se pueda. El día 2 de junio de 2013, concretamente a las 3:40, se recibe una llamada en emergencias. Buenas tardes, emergencias 112. Sí, veo a una chica que está pidiendo ayuda y no puede salir y no para de gritar. Tranquila, señora, dígame dónde está usted y dónde está la joven. Está en la acera de enfrente y sigue gritando. Pero dígame en qué calle. Máximo Aguirre. ¿A qué altura? ¿Puede decirme el número? En el 12, sí, en el 12. Y la chica no puede salir. Y ahora veo a una persona que la está agarrando por detrás, la está cogiendo, le está tapando la boca, le está dando golpes, joder, la está metiendo adentro a golpes. ¿Cómo es la chica? Es una chica joven, no sé si sudamericana o de color. ¿Y el agresor? Él está calvo. No se retire, le pongo directamente con la central de Air China. Pues bien, a las 3:40 del 2 de junio del año 2013 se recibió esta llamada en los servicios de emergencia del gobierno vasco, en la que una ciudadana requería la presencia policial en el número 12 de la calle Máximo Aguirre. Mientras paseaba por esa céntrica calle de Bilbao, había visto a una joven que desde dentro de un inmueble y a través de unas rejas estaba pidiendo auxilio. También observó cómo tras ella un varón blanco y calvo le agarró por el pelo y la arrastró hacia la oscuridad. Al parecer había sido introducida a la fuerza y de manera violenta en el interior del local. Y en apenas 3 minutos llegaron los primeros recursos policiales, observando que se trataba de un gimnasio que se llamaba Zen 4, que era el que regentaba este individuo. Una vez frente al gimnasio, comprobando que el acceso estaba cerrado y que los gritos de Erchansa, Charsa, abran la puerta, no ocurría nada, pues los agentes forzaron las verjas, de hierro que franqueaban la entrada y procedieron a tirar la puerta a golpes de mazo.
trabajando durante 15 minutos contra reloj. Sabían que en el interior se encontraba lógicamente una mujer malherida, ¿no?, en compañía de su agresor, así que tenían que actuar con rapidez. Los ruidos que se escuchaban desde el interior les hacían presagiar lo peor. Tras las rejas se encontraron con una empinada escalera que descendía hasta el gimnasio, en un sótano que en ese momento se encontraba completamente a oscuras, como podéis ver. Había que extremar las precauciones porque, bueno, los agentes sabían que estaban accediendo a un local donde se impartían clases de artes marciales y se usaban habitualmente multitud de armas blancas, o sea que lo que se encontraron fue una dantesca escena que ninguno podría olvidar. Bajando la estrecha y oscura escalera hallaron varias monedas dispersas, también encontraron una zapatilla deportiva de mujer y un corazón dorado perteneciente a algún colgante. Ante las dimensiones del local, que se encontraba en total oscuridad y en silencio, los agentes se dividieron, como siempre, pues cada uno a ver qué zona iba a inspeccionar para poder registrar todos los habitáculos que se encontraban en ese espacio. Las paredes literalmente estaban llenas de armas, como katanas, cuchillos de distintas dimensiones, arcos, flechas y diversas armas propias de las artes marciales. Aquí tenemos la imagen donde podéis ver todo ese armamento, que tiene tela, un psicópata con semejante cantidad de armas. Digamos que el silencio era aterrador. 3 agentes proceden a registrar unas dependencias ubicadas en una entreplanta, a la que se accedía por unas escaleras estrechas en forma de L y ascensión hacia la izquierda, y terminaban en una puerta que daba acceso a un despacho y al frente un cuarto de caldera. Y tras la puerta principal oculta, descubrieron finalmente una puerta corredera que en un primer momento les había pasado inadvertida al encontrarse inmediatamente después de la primera cancela de acceso. Es cuando intentan abrirla cuando se percatan de que está bloqueada y posteriormente, después de identificarse como agentes de la ley, policía abre la puerta y no recibir ningún tipo de respuesta, pues dieron un fuerte tirón abriéndola de forma abrupta. Tras ellas se encontraba un varón de raza blanca, vestía un pantalón de chándal negro recogido a la altura de la rodilla y exhibía su torso desnudo y arañado y las manos ensangrentadas. Este individuo esperaba expectante a los policías, todo flipado, en posición de lucha, como si fuera a iniciar una pelea, ya me dirás. En ese momento arremetió contra sus captores, pero los 2 agentes que se encontraban frente a él procedieron a reducirlo e inmovilizarlo de inmediato contra el suelo, aparte porque tenían armas de fuego, o sea, es que esto es así. Al instante, con el varón retenido, descubrieron sobre el suelo su obra. Encontraron semioculto, bajo unos colchones, tapado parcialmente, el cuerpo maltrecho y torturado de una mujer de rasgos africanos. Tumbada sobre su lado izquierdo, presentaba los panties rotos a la altura de la zona geni, una camiseta blanca, jirones y una chamarra de cuero negra, y tenía los pechos al aire, amoratados. La mujer sangraba por la boca y la nariz. Tenía una brida de nylon en el cuello, 5 vueltas de cuerda de esparto y todo ello tapado con 2 vueltas de cinta americana, todo lo cual se traduce en una letal paliza. Una tortuosa agonía de golpes, obra de un especialista en artes marciales, que machacó a placer con arrebatadora violencia todo su cuerpo mientras permanecía a su merced, atada de pies y manos. Mayrin había sufrido además agresiones sex a lo largo de su agónico tormento. La disposición de diversas evidencias en el escenario del crimen demuestran que los ataques libidinosos se produjeron cuando ya estaba maniatada. El hallazgo de un preserva usado en el interior de una bolsa de basura sobre un trozo de cinta americana permitió establecer como evidencia cronológica que primero la ató y luego la agredió sex, pero que esa no era la finalidad de este psicópata, sino que lo que buscaba básicamente era la humillación, los golpes, el dolor, el dominio sobre la víctima, la apropiación de toda su humanidad, el total despojo de su dignidad. Esas eran realmente sus auténticas motivaciones. O sea que el sex no era la mejor manera de disfrutar para el maestro. Había otras. Había experiencias mucho más intensas y reconfortantes para alguien que necesitaba alimentar, parece ser, su autoestima mediante
la fagocitación de la dignidad ajena, de la vida, convirtiendo así la tortura de la víctima en una especie de cópula simbólica en la que cada golpe es interpretado por el agresor como una lúbrica embestida, cada hilo de sangre como un fluido excitante y cada grito como un alentador gemido. En fin, tras la macabra escena, el personaje fue arrestado, ostentaba el título de primer monje Shaolin, detenido por asesinato, pero pronto se disiparía el engaño. Ni era el primero, ni era monje, y mucho menos Shaolin, ya que los monjes shaolines habían desaparecido hacía más de 300 años. Y digamos que eran, para que os hagáis una idea, pues unos monjes budistas que precisamente vivían en un templo Shaolin y que practicaban la disciplina, bueno, y todo lo que es pues el pacifismo, ¿no? Típico de los monjes budistas, básicamente. Entonces, bueno, que este tipo ya no presentaba signos de un criminal organizado empezaba a ser evidente ante la pérdida de control que demostró el día anterior a su detención, cuando los dos policías municipales de Bilbao recibieron a las 10:40 el aviso para dirigirse al gimnasio de Máximo Aguirre número 12, donde al parecer se había producido un incendio. Personados en el inmueble, junto con una dotación de bomberos, observaron que en el patio interior había, parece ser, humo procedente de los bajos del edificio, de la zona de los trasteros, no apreciando exactamente dónde procedía. Entonces los bomberos acceden a la planta baja y bueno, parece ser que unos inquilinos les facilitan el paso y abriéndoles pues una pequeña ventana a los agentes, que finalmente consiguen entrar a la zona del despacho y en un pequeño habitáculo divisan entre la oscuridad imperante y mediante el uso de una linterna básicamente una plancha de madera colocada de forma horizontal con un colchón apoyado a modo de camastro, y después de mover el colchón y comprobar que el humo no procedía de esa planta es cuando bajan a la zona del gimnasio. Allí, en la zona de vestuarios, concretamente en los masculinos, observaron en el suelo de una de las duchas 4 objetos de forma y tamaño similar a un coco o a un puño y envueltas en bolsas de cocina. Al tocarlos estaban fríos y su textura era gelatinosa. Lógicamente, sin conocer su contenido, pues deducen que serían el origen del humo, ya que se encontraban parcialmente quemadas. Y una vez que terminan su intervención, pues abandonan el oscuro lugar, el oscuro gimnasio, sin saber básicamente que en ese momento habían tenido en sus manos los pedazos mutilados de un cuerpo humano. Tela marinera. Posteriormente realizarán un informe sobre lo ocurrido sin mayor trascendencia, y básicamente lo que provocó el humo pues fue el intento de este Shaolin falso de quemar algunos restos de Jenny, su anterior víctima, que distribuidos en bolsas de plástico aún permanecían en el gimnasio. Es decir, que el tío no los había tirado, ¿no? O sea, había intentado reducirlos con fuego, y lo más sorprendente de todo es que los tuvo durante días pudriéndose en su templo de saber, mientras seguía impartiendo clases a sus alumnos junto al cadáver troceado de su presa. O sea, tela marinera, ¿no? O sea, sin ninguna duda había perdido el control, vamos. Muy a su pesar, el imperio del primer Shaolin occidental había terminado. Ese mismo día, 2 de junio, el juzgado de instrucción número 3 de Bilbao, tras recibir una llamada del hospital de Basurto, llevaba a cabo las diligencias penales pertinentes contra Juan Carlos Gómez Aguilar por un presunto delito de agresión, sex y detención ilegal. En fin. Y digamos, tras la muerte de Maurín, esta segunda víctima, la calificación jurídica se agrava sumando el asesinato. Obviamente, porque, bueno, el descubrimiento de los restos de Jenny desveló además la existencia de un multicida, que es básicamente un sujeto que mata a más de una víctima, sin ninguna duda. Y es más, no creo que solamente matara a estas 2 víctimas que se pudieran demostrar, seguramente mataría a alguna más. Se iniciaba así el camino procesal del detenido hasta su comparecencia ante un jurado popular, no voy a decir nada, que lo juzgaría por 2 delitos de asesinato. No obstante, la pregunta es, como os he comentado antes,
Si estas eran sus primeras víctimas, eran las últimas, esa pregunta todavía a día de hoy no se ha podido contestar. Digamos que en la clásica percepción del FBI se distinguen dos tipos de criminales. Por una parte están los organizados, como por ejemplo sería el caso de Antonio Anglés, planificadores, es decir, psicópatas puros y duros, y por otra parte estarían los desorganizados, como Miquel Ricard, que son los impulsivos, ¿no? Sociópata en este caso. El calificativo hace referencia al comportamiento del sujeto en la escena del crimen, al control que ejerce sobre el acto criminal y sobre la víctima, y asimismo a cada uno de estos tipos le correlacionan una serie de características psicológicas, lógicamente acordes a su conducta durante el delito. Por una parte entonces tenemos al criminal organizado, ya os digo, un puro psicópata a lo Ted Bundy, que planifica sus actos, las víctimas son desconocidas, no tienen ninguna relación con él, las selecciona por criterios de apetencia, según lo que esté buscando, poder, sex, venganza, humillación, hedonismo, etc. Accede a ellas siguiendo diversas estrategias, llegando incluso a la seducción, porque normalmente posee muchas habilidades sociales, también al engaño, y además que son excelentes actores, porque son nuestros vecinos de al lado y no lo sabemos, incluso nuestros maridos o nuestros primos, o sea, es una cosa brutal. Controla las vías de acceso a la presa, las salidas de evacuación ante la posibilidad de una huida precipitada y el lugar donde se va a deshacer de las posibles evidencias que lo vinculen al crimen. Es decir, no deja huellas, pruebas ni vestigios en el escenario, demostrando con ello tener conciencia forense. Es decir, oculta a la víctima, trasladando si es necesario su cadáver. Por otro lado, lógicamente hace desaparecer el arma, manipula la escena para confundir, y lo consigue, a los investigadores. Normalmente tiene vehículo, una vivienda, un trabajo cualificado, como es el caso. Es socialmente competente, no tiene ni antecedentes penales ni policiales, permanece atento a los medios de comunicación en todo lo relacionado con el acto delictivo y digamos que tras su comisión se invisibiliza en el cuerpo social con una fachada compensatoria del hombre perfecto, excelente marido, padre de familia, un trabajador encomiable y digamos un miembro activo de su comunidad. Es decir, una verdadera pesadilla para la policía, porque en caso de que se convierta en un asesino serial, pues va a ir perfeccionando su modus operandi como un buen cazador y será muy difícil identificarlo y todavía más detenerlo, que es lo que pasa con los grandes psicópatas de la historia, que han podido matar a innumerable cantidad de víctimas hasta que finalmente han sido, digamos, detenidos y algunos ni siquiera lo han sido, como por ejemplo el asesino del Zodiaco. O sea, quiero decir que los psicópatas tienen mucha tela. Luego está su antónimo, que sería el crimen desorganizado. Es un sujeto impulsivo, no planea su comportamiento, actúa de forma sorpresiva, por tanto no elige a sus víctimas, muchas de las cuales pues, son personas de su entorno que se vinculan fácilmente con él, guiándose en sus actos por criterios básicamente de oportunidad, ¿no? O sea, lo que demuestran es un absoluto descontrol sobre el escenario y dejando todo tipo de pistas, de evidencias, huellas, vestigios que facilitaran su identificación. Abandonan a la víctima normalmente en el lugar del ataque, no se molestan ni siquiera en esconder el arma, favoreciendo, digamos, con todo ello su detención. Muchos de ellos, además, ya tienen antecedentes penales y psiquiátricos y, digamos, que carecen de habilidades sociales, es decir, son ya raritos de por sí, se relacionan o no se relacionan directamente con los demás y si se relacionan mal. No suelen tener pareja, ni vehículo, ni trabajo cualificado y normalmente viven solos o con sus padres. No obstante, bueno, la realidad siempre supera la ficción, evidentemente, y en la mayoría de los supuestos que nos encontramos, como por ejemplo los crímenes de este personaje, pues digamos que se combinan ambos tipos, ¿no? Porque hay, digamos, caracteres de ambas tipologías. En principio empiezan presentando un perfil que parece ser en este caso organizado, pero a lo largo de su carrera criminal se va transformando en otro. Entonces, efectivamente, su primer crimen lo lleva a cabo como un perfecto organizador.
Es decir, en el primer caso seleccionó a la víctima a su antojo, la traslada con engaños, utilizando su poder de persuasión para llevarla hasta un escenario seguro para él, en este caso el gimnasio, donde hace con ella libremente lo que quiso, demostrando su control absoluto sobre la víctima, llegando a utilizarlo como espacio de una bizarra sesión de fotos, que esto tiene tela, pero mucha tela, ya lo veremos. Sin embargo, con su siguiente presa, cazada pocos días después, es decir, Maureen, el maestro había perdido el temple, la víctima pudo huir hasta una puerta para pedir auxilio, facilitando así que la policía accediera a la escena del crimen cuando ésta estaba abarrotada de evidencias. O sea, no solo del flagrante delito que se estaba cometiendo, sino también del anterior, del de Jenny, ¿no?, que fue la primera víctima. Las pruebas halladas eran incontestables y absolutamente incriminatorias. A las 4:27 del día 2 de junio del 2013, ante todas estas evidencias incriminatorias, Juan Carlos Aguilar es detenido como presunto autor de un delito de detención ilegal y lesiones, que transformarían la muerte de la víctima en una calificación penal de asesinato, ya que finalmente fallece. Y ya os digo que ahora también ostenta el título de primer monje Shaolin detenido en Europa. Su vehículo se encontraba estacionado a la altura del número 5 de la misma vía donde se ubicaba el gimnasio, y por orden judicial a las 10:47 fue trasladado a las dependencias de la Policía Científica de la Archancha y custodiado para su posterior inspección ocular. Los coches tened en cuenta que son escenarios habituales de tránsito que utilizan los agresores para trasladar a sus víctimas, ya estén vivas o muertas. O sea, en ese sentido, un estudio pormenorizado de su interior nos puede ofrecer mucha información, porque normalmente se encuentran evidencias. Maureen fue rescatada de las manos de su verdugo, pero las torturas que le había infligido aquel sádico habían sido básicamente tan severas que su cuerpo no pudo resistirlas y lamentablemente el día 5 de junio de 2013, 3 días después de su liberación, pues falleció en el hospital de Basurto. Había ingresado con ataduras en brazos, cuello y piernas, con signos de estrangulamiento, ahogamiento y en asistolia, que es básicamente insuficiencia del ritmo cardíaco. Presentaba además lesión en ojo izquierdo, párpados edematosos, lesión en labio inferior y lengua y politraumatismos. Hasta su fallecimiento la mantuvieron lógicamente en coma, entubada y con respiración asistida. El 10 de junio de 2013, el Servicio de Patología Forense del Instituto Vasco de Medicina Legal entregaba a la fuerza instructora la autopsia de Maureen, que bueno, Maureen es esta que vemos aquí, ¿vale? Esta es Maureen, la última víctima en teoría, y esta sería su primera víctima, Jenny, ¿vale? El 10 de junio, pues ya os digo, entregan esta autopsia y el estudio anatómico forense reveló una evidente violencia expresiva. La violencia expresiva es que existe un tipo de agresividad que excede a la necesaria para la realización del acto criminal, es decir, el ensañamiento, básicamente, ¿no? Es decir, se refleja la extrema violencia utilizada y el estado emocional del sujeto durante los hechos, que serían básicamente rabia, ira, frustración, así como sus deseos y fantasías, dominación, castigo, venganza, humillación. O sea, no es necesario golpear hasta la desfiguración a una víctima para retenerla o agredirla sexualmente. Sobre todo si no ofrece resistencia. Así que digamos que cuando la fuerza que se aplica sobre la víctima es la mínima indispensable para obtener lo que buscamos de ella, hablamos de lo que es fuerza o violencia instrumental, que se utiliza básicamente como mero vehículo para obtener lo que queremos, un homicidio doloso. Y cuando utilizamos una violencia completamente desmedida e innecesaria es cuando hablamos de violencia expresiva o ensañamiento, básicamente. La autopsia de Maureen reveló que se trataba del cadáver de una mujer de 29 años, unos 66 de altura y 57 kilos. En el examen externo y a nivel facial se hallaron zonas eritematosas, es decir, enrojecimiento de la piel debido al aumento de la sangre en los capilares, ¿no? Moratones, básicamente. En el borde interno de ambos párpados del ojo izquierdo y en el párpado superior derecho,
erosión circular de 2 milímetros en pabellón auricular derecho. Tiene tela, tiene tela. Erosión lineal de 2,5 centímetros en región frontal sobre ceja derecha. Erosiones en región frontal izquierda y ambas regiones malares. También hay una importante inflamación con solución de continuidad suturada con 6 puntos en labio inferior. Básicamente su cara estaba totalmente destrozada. Hay que ser un animal salvaje, no sé, o sea, ejercer semejante brutalidad sobre una persona más débil no tiene nombre. O sea, no tiene nombre. Es increíble que este tipo de individuos existan y anden sueltos por ahí. Y es que nunca sabes dónde te los vas a encontrar, ¿eh? O sea, cualquiera. La persona que menos te esperas, desde luego. Bueno, la mujer pues también presentaba erosiones de diversa consideración en la región cervical, cadera derecha y en ambas muñecas. Estaba auténticamente destrozada, que esa es la palabra, destrozada. El estudio interno del cuerpo mostró las secuelas de los brutales golpes que la pobre Maureen había recibido a manos de su ejecutor, presentando hemorragias en región parietal, temporal, occipital derecha, así como en los músculos temporales, lo que se traduce en severos traumatismos en la cabeza. Su esternón además también presentaba hemorragias internas, así como toda la zona interna vertical. ¡Qué barbaridad! La laringe, tráquea y bronquios se encontraban llenos de restos espumosos y mucosos, evidentemente con el intento de asfixia, ¿no? Su hígado presentaba una gran lesión circular, un enorme hematoma producto de severos golpes en la zona. Y básicamente la autopsia dice que, considerando las lesiones apreciadas y el informe recibido desde el hospital, se puede estimar que inicialmente sufre traumatismos en región facial y abdominal antes o después de ser maniatada con cuerdas y posteriormente una estrangulación con cuerdas que determina una asfixia con parada cardíaca remontada por los médicos, pero con una importante anoxia, es decir, falta de oxígeno cerebral que en su evolución ha condicionado la muerte. Se trata de una muerte sin ninguna duda violenta, creo que no hace falta decirlo, de etiología médico-legal. Entre comillas dice homicida, pero ya os digo, sí, vamos, posteriormente, además tras la muerte, es un asesinato como la copa de un pino por el ensañamiento, como os comento. Y la causa de la muerte es una encefalopatía anóxica secundaria a una asfixia por estrangulación. Además de la estrangulación, presenta lesiones traumáticas, craneales, faciales, abdominales y en ambas muñecas. Sus labios tenían un color cianótico. Además estaba atada con bridas en manos y tobillos. En la muñeca izquierda tenía 2 bridas, en la derecha 3, en el tobillo izquierdo 1, en el derecho 2. A su lado, sobre una mesilla, descansaba una caja de preservativos. 5 bridas cortadas junto a un cuchillo que revelaron con posterioridad tener ADN de la víctima en el mango. Todo esto pues, permitía comprender que la mujer había conseguido liberarse de sus ataduras para intentar alcanzar la calle. No lo había conseguido, pero una testigo pudo ver su fallido intento de escapar de aquel agujero y, por tanto, la gente que realizó la primera asistencia a la víctima pues llamó de inmediato a los recursos sanitarios, ya que no le había encontrado pulso ni presentaba respiración aparente. Los intentos de reactivarla, de hacerle saber que su tormento había terminado, resultaron infructuosos. La pobre mujer no reaccionaba. Durante 30 minutos los servicios de urgencias intentaron maniobras de reanimación a la luz de las linternas de los agentes que alumbraban la fantasmagórica escena, ya que la estancia presentaba una iluminación muy tenue, dificultando enormemente la actuación médica. Los denominados esfuerzos por reanimar a la mujer dieron sus frutos en un principio y, tras recuperar un agitado latido cardíaco, fue evacuada al centro hospitalario más cercano. Todos los elementos de sujeción que tenía la víctima en su cuerpo y que los asistentes médicos iban cortando para conseguir su liberación fueron escrupulosamente guardados, obviamente, por uno de los agentes e inmediatamente registrados y diligenciados. En el juicio serían, sin duda, una importante prueba de cargo, entonces esto es lo que hay que hacer siempre. Las pruebas son muy importantes, las evidencias.
y era imprescindible mantener intacta la cadena de custodia, o lo que es lo mismo, el registro documentario de una prueba desde que se recoge en el escenario de un crimen hasta que es presentada como evidencia de culpabilidad en la sala de un tribunal. Y bueno, eso fue lo que pasó, ya os digo, con su segunda víctima, que fue todo más improvisado, más desorganizado. Pero sin embargo, con su primera víctima, que la tenemos aquí, Jenny, pues digamos que, bueno, digamos que la calle era muy dura, una opción extrema cuando no había otro medio de buscarse la vida. Estaría genial volver al mundo de la estética al que se había dedicado anteriormente, en el que cosechó bastante éxito como empresaria en Colombia, pero no hubo suerte. Quizá en otra ocasión pensó, y lo que Jenny no podía imaginar es que la vida no le iba a dar otra oportunidad. Digamos que las siguientes imágenes situaban a a Jenny a las 3:16 de la madrugada caminando por la calle General Concha, acompañada de un varón al que intenta apartar continuamente con ostentosos ademanes de rechazo y dirigiéndose enfadada hacia la calle particular de Costa, justo donde se ubica el garaje en el que dormía el vehículo de Aguilar. Ambas vías están comprendidas dentro de su coto de caza y seguidamente un inquietante fotograma mostraba al cazador en su pick-up ya que acababa de ver a la presa. Estaba nerviosa y molesta por la presencia de un moscón y era una situación perfecta para aparecer como la presa. Digamos que el amo usa a la presa sex, la somete, la humilla, le genera espanto y horror, porque eso lo excita especialmente, pero lo mejor para el pervertido cazador viene tras la muerte, momento en el que se deleita, tiene narices, con el cadáver de la víctima derrotada, lo acaricia, lo besa, lo posee, inmortaliza todo con su cámara, hay que estar muy perturbado, que colocada frente a él con un trípode, es testigo aséptico de sus aberraciones. Digamos que es un ojo cómplice que va realizando fotografías de la pieza a modo de trofeo, colgado del ala, pero vamos, tela marinera, tela marinera. Ay, Dios mío. En las instantáneas el cazador posa triunfante con su presa, es decir, las imágenes son impactantes. En ellas Aguilar llega a Forni con el cuerpo exánime de Jenny, quizá ya cadáver. Se lo hace por detrás mientras agarra sus pechos, inerte, sin mira seductor a la cámara, el tío. Y luego en un perturbado juego sex maneja el cuerpo con dulzura, como si para ella fuese la primera vez y no quisiera dañarlo. En fin. Con el cuerpo maltratado de Jenny a sus pies, aún entero, Juan Carlos, digamos que da un paso más aún en su depravado deleite, excitado y embebido del poder que le otorgaba tener el control total sobre aquella mujer, privada de toda humanidad a su merced, atada y humillada en todas sus formas. El tío decide mandar un WhatsApp a su ex para atraerla al gimnasio, retratarla con aquella amante inerte, para él sería el mejor trío de su vida. O sea, en fin, es que el resto ya es historia. Tras horas de juego macabro con su amante muerta, teniendo en cuenta el relato de Julia y las fotos que se hizo con ella, junto al cuerpo de Jenny, sabemos que al menos permaneció íntegra hasta su llegada al gimnasio en torno a las 7 del día 26 de mayo. Posteriormente, descuartizó su cuerpo, se deshizo de sus órganos internos, probablemente tirándolos en contenedores de basura o arrejándolos a la ría días más tarde, llevándose a su domicilio una mano y las prótesis mamarias. Ay, madre mía, qué perturbación. Hizo desaparecer también la piel del cuerpo y el dedo índice de la mano derecha, seguramente para dificultar su identificación, ya me dirás, si no había hecho ya lo suficiente a la pobre mujer, madre mía. La última secuencia videográfica en la cual puede verse a la víctima con vida es a las 3:21 horas del día 25 de mayo, momento en el que se monta confiada en el vehículo de Juan Carlos en la calle General Concha. Más tarde, a las 3:58 del mismo día,
es tomada la primera de las fotografías en las que aparece Jenny atada y desnuda en el interior del gimnasio. Entre ambas imágenes han pasado básicamente 37 minutos, que es el tiempo justo que le lleva a desplazarse desde el lugar de caza hasta la calle Máximo Aguirre donde está el gimnasio, aparcar y entrar en el gimnasio para inmovilizarla. La secuencia temporal de este siniestro álbum fotográfico permite deducir a los investigadores que el falso Shaolin este mantuvo al menos durante 2 horas a Jenny atada e inmovilizada antes de matarla y comenzar la actividad post-mortem con el cadáver. Los datos revelados por Julia durante sus declaraciones, digamos que muestran una posibilidad aún más aterrador, que es básicamente el descuartizamiento que pudo empezar estando aún viva. Ya sería, vamos, es que es increíble. Eso explicaría los gritos de dolor y sollozos que la testigo recordaba escuchar entre golpes de martillo y sierras, ¿no? En torno a lo poco que se recuperó del cuerpo de Jenny, lógicamente ahora había que ampliar el estudio anatómico forense, los pedazos de la víctima aún tenían mucho que contar y fueron remitidos al Servicio de Patología Forense de Vizcaya, donde varios expertos en patología forense examinarían estos restos. El 12 de junio se emitió un informe de autopsia preliminar firmado por 4 peritos judiciales médicos especializados en anatomía y patología forense que analizaron el contenido de las 7 bolsas halladas en el interior del gimnasio y que todas ellas contenían restos de tejido humano procedentes de descuartizamiento de cadáver. Los diferentes fragmentos han sido seccionados en la superficie corporal con uno o varios instrumentos cortantes, el cual o los cuales han sido usados con cierto conocimiento y destreza en su uso. Esta evidencia forense nos acerca a la presencia de un modus operandi evolucionado y no elaborado en principiante. Por eso digo que estoy puramente convencida de que este es un asesino en serie. Para considerarse una persona asesino en serie tiene que cometer al menos 3 asesinatos. En este caso son solamente 2 los que han sido conocidos, pero ya os digo que por el modus operandi está claro que este señor, si se le puede llamar así, ya había cometido asesinatos antes. Y a saber cuántos, porque con una locura y patología que tenía tela marinera. Ya os digo que nunca se pudo averiguar la posibilidad de que Jenny no fuese la primera mujer que Aguilar descuartizaba y ya os digo que no es descartable en absoluto. Bueno, básicamente en la primera bolsa se hallaban 5 fragmentos de cuero cabelludo presentando infiltrado hemorrágico compatible con signos de vitalidad. Pensad en, o sea, si tenéis, digamos, fuerzas, si tenéis un poco de sangre fría para escuchar estas cosas, pararos a pensar en lo que estamos hablando, ¿no? O sea, 5 fragmentos de cuero cabelludo presentando infiltrado hemorrágico compatible con signo de vitalidad. Es decir, que le arrancó literalmente, o sea, en plan indios, o sea, bueno, en fin. En la segunda se encontraron 8 fragmentos craneales y un fragmento de columna cervical, además de diferentes fragmentos craneales que encajaban como un puzzle, aunque no completaban el macizo cráneo facial. También había trozos de cráneo, de mandíbula superior e inferior, un trozo de labio y fragmentos de la columna vertebral. ¡Ay, mi madre! La tercera contenía 4 huesos, 2 fémures, una tibia y un peroné que presenta mínimos restos musculares. Los forenses se quedaron impresionadísimos. Los huesos estaban minuciosamente descarnados con un cuchillo o herramienta cortante. Aguilar les había retirado todo el tejido que tenían adherido. La siguiente bolsa albergaba pieza de parrilla costal con paquete cervical inferior. En fin. Incluye músculos pectorales izquierdos, fragmento de tráquea y esófago. Qué barbaridad, qué animalada, qué locura, en fin. Ambas carótidas, clavícula izquierda íntegra, clavícula derecha seccionada, esternón. La quinta envolvía 2 escápulas, 3 fragmentos costales de columna vertebral y un fragmento de cabeza humeral. La sexta, 2 pies y una mano. La mano identificada posteriormente como la derecha
Tenía amputado el dedo índice y evidenciaba ausencia de signos de defensa. Igualmente ambos pies presentaban amplia retirada de piel plantar. Sin duda, el maldito monje endemoniado se entretuvo jugando con los trozos. Qué maldito perturbado, macho. Con los trozos de Jenny. Y por último ya la séptima bolsa pues contenía 7 fragmentos correspondientes a tibia, peroné y fémur, todos ellos carentes de piel. Así que el exhaustivo estudio forense arrojaría un dato espeluznante. Las lesiones encontradas durante la autopsia, correspondientes a los fragmentos procedentes de cuero cabelludo, tejidos del cráneo y parrilla costal, presentan infiltraciones hemorrágicas, siendo compatibles con signos, y se me ponen los pelos como escarpias, de vitalidad, siendo lesiones producidas en su realización con varios mecanismos contusos. En fin, si es que como este tipo de, no sé, de dónde salen yo. La ciencia médica evidenciaba que la mayoría de las muestras analizadas, que eran básicamente pedazos de la desafortunada víctima, tenían infiltrado hemorrágico, que es lo que se traduce en signos morfológicos de vitalidad, es decir, que son lesiones ante mortem producidos en vida de la víctima. Y al existir latido cardíaco, la sangre afluye a los golpes y heridas, por lo que podemos saber si un traumatismo corta se ha infligido antes o después de la muerte. La evidencia forense era desoladora, o sea, os podéis imaginar, por todo lo que os estoy contando. Y siento ser tan explícita, pero es que hay cosas, hasta dónde llega la mentalidad humana, o sea, vaya tipo, o sea, qué. En fin. Muchas de las partes analizadas presentaban hemorragias, lo que se traduce en la terrible certeza de que Jenny tuvo un final agónico y bueno, murió de una brutal paliza. Su cuello presentaba además hemorragias compatibles con un mecanismo de presión, es decir, sufrió episodios de estrangulamiento, como los que posteriormente había sufrido Maureen. Las lesiones reflejaban ira, odio y una fuerza desmedida. ¿De dónde procedería tanto odio? O sea, es que hay que ser un enfermo total, porque es que, vamos a ver, es que el odio, o sea, que llegue hasta este punto, o sea, es que vamos a ver, yo ya os digo, es que es inexplicable esto, es inexplicable. Y básicamente así lo hacen constar los 4 forenses al afirmar que de las características de las lesiones observadas se puede estimar que se requiere fuerza y contundencia para producirlas. Un energúmeno cobarde hijo de la GP, es que te reviento. O sea, es que son cosas que, bueno, en fin, ya veremos lo que pasa. Voy a intentar analizar. Bueno. Otro dato añadido es, dentro de las atrocidades, es que no había vísceras, o sea que encima la había destripado, o sea que era una mezcla entre Jack el Destripador, Ted Bundy, es decir, tiene características de varios psicópatas a la vez, ¿no? Y esto fue aquí en España, ¿eh? No tenemos que irnos a América, en Estados Unidos, para que no pensemos que esas cosas solo pasan aquí. Tampoco apareció su rostro, o sea, es que vamos, quizá fueron esos los pedazos de Jenny que se tragó la ría. Y uno especialmente inquietante fue la sección de las piezas, así como la extirpación de ambos senos como consecuencia de una operación de implantes mamarios, por lo que presentaba sendas cicatrices, ¿no? Y además los indicios parecían indicar que podría ser la dueña de las prótesis halladas en el interior de una bolsa de basura en el balcón de la vivienda de alquiler. O sea que el tío, digamos que fue repartiendo las bolsas por todo Bilbao y parte del extranjero. Digamos que, bueno, ya quedaba muy poco para identificarla. Jenny estaba a punto de escribir su historia en la casuística criminal de nuestro país. El número de serie de sus prótesis y sus huellas, las huellas extraídas de sus manos amputadas, permitieron en pocas horas establecer su filiación. Maureen también pudo ser identificada gracias a su reseña dactilar, ¿vale? O sea que ella también acababa de obtener un triste espacio en la crónica negra española.
Continuando el visionado aparecieron las imágenes de este maníaco desnudo realizando prácticas sex con el cuerpo inerte de una fémina. La secuencia finalizaba con 2 fotografías realizadas 35 horas después, en las que aparecía una mujer viva con los ojos vendados. En ese momento los investigadores no podían saber si era una cómplice perversa o la siguiente víctima. La realidad se les antojaría mucho más escalofriante, pero aún quedaba tiempo para llegar a ella. El 4 de junio de 2013, Jenny y Maureen fueron identificadas como víctimas oficiales del falso Sablín, aunque daba mucho trabajo y había que averiguar cómo habían caído en sus manos y si eran las únicas. Así que bueno, el instructor informó por escrito de los avances, las evidencias hasta ese momento pues consolidaban que el detenido utilizaba las instalaciones del gimnasio como escenario criminal, habiendo ocasionado en su interior al menos la muerte de Jenny, de nacionalidad colombiana, y herido gravemente a otra afiliada como Maureen, que bueno, básicamente era una joven presa a la que tenía que atraer hasta el escenario previamente elegido del lugar del crimen, en este caso el gimnasio. Y lo mismo que Maureen, su modus operandi evolucionó directamente al de un cazador, eligiendo el momento de captar a su presa sin la necesidad, como en el primer caso de Jenny, de acecharla previamente, ¿no? Manteniendo la técnica de un trampero para hacerla llegar hasta el agujero, invitándola a prestar un servicio en las instalaciones del gimnasio, donde entró confiada y alegre por su propio pie. Como anécdota, en el 95 el afamado criminólogo canadiense y experto perfilador Darcy King-Rosmo, basándose en sus experiencias de estudio sobre perfilación geográfica, elaboró un catálogo de los agresores seriales, ¿no? Distinguiendo 4 tipos básicos con relación a la forma que tienen de buscar, acceder, abordar y cazar a sus víctimas. Y así propuso diferenciar entre 4 tipos de depredadores humanos. Previamente serían los cazadores, que son sujetos que operan desde una base y se desplazan con el propósito de encontrar un lugar y una víctima para perpetrar el crimen. Suelen tener un kit de asalto, cuerdas, bridas, elementos de sujeción, arma utilizada, etc. Básicamente como Ted Bundy, ¿no? Eligen y preparan de forma minuciosa el día, el plan del ataque, y tienen especial placer disponiéndose para la caza. Buscan a sus víctimas venteando en los alrededores de su lugar de residencia o en un perímetro que sea conocido por ellos, donde se sienten cómodos a su zona de seguridad o confort. En fin. Deciden cuándo y cómo actuar y suelen utilizar un ritual previo a los ataques, así como una vestimenta específica. Bueno, aquí vemos la imagen esta del elemento este en el juicio, con los ojos cabizbajos, maldito cobarde. En fin, voy a callarme. Los tramperos, por el contrario, atraen con señuelos a sus víctimas, provocando que caigan en la trampa urdida a tal fin. Son unos seductores natos porque necesitan la colaboración activa de la víctima, que se aproxima más a lo que sería este individuo, y sin querer va a contribuir con su confianza a su propia victimización, ¿no? Porque son unos mentirosos, engañan y demás, y se hacen pasar por alguien que no son. Entonces, para este tipo de agresor es muy importante la fase de seducción, que suele ser especialmente de controladores. Colocan un cebo para apresar a sus víctimas, por ejemplo, un anuncio en internet, una oferta de trabajo, una invitación a tomar la última copa, una oferta para trasladarlas en su coche. Digamos que crea una situación ficticia que le permite atraer a la víctima hasta la escena criminal. Luego están ya los merodeadores o acechadores, también conocidos como cazadores furtivos. Seleccionan con antelación a su víctima, la avistan, la vigilan hasta encontrar el momento apropiado para actuar. Pueden seguirla horas, días, semanas, incluso meses. La eligen previamente y la estudian, esperando un factor de oportunidad para el asalto. Escogen a víctimas que suelen percibir como inalcanzables, albergando sentimientos ambivalentes hacia ellas, de atracción y también frustración, porque ni de broma en la vida cotidiana les van a prestar la más mínima atención. Y este tipo de agresor tiene un patrón victimal definido, con criterios de búsqueda claros, y esperan el momento idóneo para abordar a la presa.
Digamos que actúa en áreas específicas distintas a su lugar de residencia. Y ya por último, la cuarta figura, los pescadores, que asaltan a sus víctimas aprovechando una oportunidad inesperada, como pasó en el caso de la alerta Amber, ¿no? Vio a la niña tal cual en ese momento jugando y tal cual le dijo, pues para mí, y la metió allí en la furgoneta lamentablemente. Están realizando otras actividades de su rutina diaria, ¿no? Pero este tipo de agresores están en constante alerta de posibles presas, son impulsivos, no preparan el asalto, pero siempre están dispuestos a cazar a una pieza propicia. Así que mientras realizan sus actividades laborales habituales o se encuentran de ocio, se mantienen siempre atentos a las oportunidades que puedan surgir para cometer un crimen. Digamos que actúan en su zona de actividades rutinarias. Este personaje no llegó a convertirse formalmente en un asesino en serie, ya os digo, porque no alcanzó, que sepamos, el mínimo de 3 víctimas, como os había comentado, que es necesario para ser catalogado como un serial killer, pero sí podemos definirlo como un multicida por haber matado a más de una víctima. Es que vamos, no puedo dejar de ver esa cara aquí en plan a lo Taxi Driver, porque es así, o sea, en plan, ¿me lo estás diciendo a mí? ¿Me lo estás diciendo a mí? No sé si conocéis esa película muy famosa de Robert De Niro. Entonces, bueno, vamos a ver ya lo que es el juicio, ya cortamos porque es que si no ya no puedo más, porque estas cosas te ponen malo y es lo que pasa. Entonces, bueno, básicamente, como sabéis, primero es condenado, como siempre, por un jurado popular. Así que, como os comento, pues es condenado a un total de 38 años de cárcel por asesinar con alevosía, dice, con alevosía. Es lo que digo siempre, o sea, ¿qué pasa con el ensañamiento? A Jenny Sofía Rebollo, colombiana de 40 años, y a Maureen Adautuya, nigeriana de 29 años de edad, el 25 de mayo y el 2 de junio respectivamente, tras recogerlas en su vehículo en la calle General Concha de Bilbao y llevarlas, como sabéis, al gimnasio, según la sentencia que se conoce en su momento. Tras declarar el acusado, o sea, el jurado al acusado culpable de los 2 asesinatos con alevosía, y añado yo, mucho ensañamiento, digamos que el magistrado dicta sentencia en la que al loro lo condena a 19 años de cárcel por cada uno de los crímenes, 2 menos de los que pedía el fiscal, y ya pedía pocos, y encima el juez rebaja estos 2 años por el reconocimiento que hace el tipo de su culpabilidad, como siempre. Pero bueno, no más por la gravedad de los hechos y porque el encausado no tenía antecedentes penales. O sea, ¿qué me importa? O sea, es que son cosas tan absurdas, tan insoletas, tan vacías. Básicamente el máximo de pena que puede cumplir aún encima el falso Salín son 25 años de cárcel. O sea que bueno. No obstante, hay que destacar algo que ya os imaginaréis, que es que Aguilar no se arrepintió en su vida y subraya que los crímenes fueron de extraordinaria gravedad, cometidos con una violencia inusual, porque, ya os digo, es que descuartizó un cadáver y a la otra la estranguló con un cordel dejándola en coma, o sea, hasta que 3 días después falleció. Así que bueno, se le obliga a indemnizar a la familia de Jenny con 133.000 míseros euros y a los familiares de Morín con 145.000, en fin, así como hacerse cargo de las costas procesales. En fin, lastimoso, triste, y yo ya no voy a decir mucho más. Lo que sí que os voy a contar es que este individuo fue apuñalado en el cuello y la cabeza, un aplauso por favor, por otro interno del centro penitenciario La Moraleja de Dueñas en Palencia. El suceso pues tuvo lugar a las 5 horas de un lunes en el módulo 9 del centro penitenciario, que era una de las 2 áreas de régimen cerrado que tenía el centro. El agresor, identificado como J.SS, era un interno de origen canario con un alto perfil psiquiátrico muy conflictivo, además de ser muy corpulento, 1,90 de estatura y más de 120 kilos, y le asestó al falso monje Shaolin 2 puñaladas en la cabeza y en el cuello con un cepillo de dientes afilado. Ya sabemos que, por mucho que se diga de las cárceles y demás, que sí, que se vive muy bien y tal, pero la seguridad no te la pueden... Nadie te la puede certificar, porque ya os digo, son armas de fabricación escarcelaria que no pitan al pasar por los detectores de metales. O sea que el agresor ya había protagonizado graves altercados,
por lo que se le había aplicado el medio coercitivo de sujeción mecánica 2 veces en los últimos 4 meses por incidentes graves. Pero bueno, ¿qué le pasó al individuo este? Pues nada, que tras realizársele las primeras curas en la enfermería fue trasladado a un hospital, aunque regresó al centro penitenciario de madrugada. Y digamos que es que, en fin, ¿qué queréis que os diga, no? El muy condenado, a pesar de esto, solamente sufrió heridas leves, con lo cual, a fastidiarse. Así que bueno, nada, ahí sigue en prisión, pero bueno, en fin, yo a este tipo de gente ya sabéis. Voy a terminar ya porque ya os digo, ya me he cansado de tanta basura. Y bueno, simplemente quería ser un poco más explícita que en otros casos porque creo que es fundamental. O sea, ver que este tipo de psicópatas, que muchas veces nos pensamos que aquí en España estas cosas no existen, o sea, no hay personajes de estas características. Pues sí, sí que las hay. Desgraciadamente, a muchos seguramente ni siquiera los hayan encontrado. Y ya os digo que no hay ninguna duda de que hay más víctimas, la policía vasca no lo duda, y porque vamos, por el modus operandi ya os digo que era muy raro que fueran sus primeros ataques, de hecho parece ser que se relajó pensando que era impune, y vamos, es que sería milagroso, ¿no?, que lo hubieran sorprendido tan pronto. O sea, lo cierto es que algunos de sus vecinos dicen que vivía con 3 mujeres que decían ser de la República Checa y Alemana y que desaparecieron de la zona, o sea que lo único que pido es básicamente que las víctimas y sus familias encuentren justicia, aunque esto en este país no va a suceder, y que, bueno, pues que es lamentable que solamente hayan sido descubiertos los cadáveres de Jenny y Maureen como únicas mujeres asesinadas a manos de este indeseable, tan despiadado como pagado de sí mismo. Así que ahí va lo que decía hace unos años Edward Ponset, que pone los pelos de punta. Nosotros tratamos simplemente de conocernos mejor, somos animales, no dejar que se quede oxidado. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.